Y el estudio de hoy estará girando en torno al tema el propósito de la iglesia. Es decir, que durante los 30 minutos que siguen estaremos hablando sobre el propósito de la iglesia. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cuál es el propósito de la iglesia? ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión para qué Dios nos tiene en este mundo? ¿Cuál es nuestra razón de existir? La iglesia es una propiedad que le pertenece a Dios. Dios la compró con un alto precio. La iglesia es de Él. Voy a invitarles a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20, donde vamos a leer el versículo 28. En Hechos capítulo número 20 encontramos a Lucas narrándonos la historia del momento en el cual el apóstol Pablo está emprendiendo un viaje a Jerusalén. Y mientras va a Jerusalén, él desembarca en una ciudad que se llama Mileto, una ciudad que queda en el sur occidental de lo que era en aquel entonces la provincia de Anatolia o la Asia Menor, el continente asiático, o sea, Asia Menor, que hoy en día esa región pertenece a Turquía. Y el apóstol Pablo desembarca allí en Mileto y hace llamar a los ancianos, a los obispos, los pastores de la iglesia que estaba en Éfeso, aproximadamente a unos 70 kilómetros al norte de Mileto, y vienen allí a la costa, a la ciudad de Mileto, y Pablo comienza a despedirse de ellos, comienza a tener un tiempo allí con ellos, y entre las palabras que el apóstol Pablo les dice, ahora recoge Lucas en Hechos capítulo 20, versículo 28, y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Nos dice la iglesia del Señor. Y dice la cual Él ganó con su propia sangre. Dios nos compró con un alto precio para que ahora nosotros seamos de Él, para que vivamos para Él. Y eso significa que Dios nos ha adquirido con un propósito. Dios no hace nada, absolutamente nada, sin propósito. Es decir, que cada cosa que hay en este mundo persigue un objetivo, tiene un porqué, y la iglesia también tiene un propósito. Hoy podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia existe al menos para 5 propósitos fundamentales. Para la adoración, es decir, que nosotros existimos para adorar a Dios, para tener comunión con Dios. Dios creó al ser humano para tener comunión con Él, para adorar a Dios. El ser humano es un adorador por excelencia, es un adorador por creación. Y cuando el ser humano no está adorando al verdadero Dios, que creó los cielos, la tierra, el mar y todo cuanto hay en ello, pues entonces el ser humano está adorando otra cosa para suplir esa necesidad del alma. Porque hay una necesidad del alma en el ser humano de adorar algo. Y todo ser humano sobre la faz de la tierra en algo cree. A algo está adorando. Entonces hemos sido creados como iglesia, tenemos el propósito de adorar. En segundo lugar, tenemos el propósito de tener compañerismo cristiano. Y eso se llama comunión. Para tener comunión con Dios, que es adoración, pero también para tener comunión con los santos hijos de Dios. Y eso es comunión con su iglesia, comunión con los hermanos. Hay gente que dice, bueno, yo soy cristiano, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa. Eso está bien, pero no estás cumpliendo el propósito fundamental para el cual Dios te creó y Dios te compró con un alto precio, con la sangre de su Hijo. Y es para que tengamos también comunión con la iglesia, comunión con los hijos de Dios. Dios nos creó no para habitar en solitario,
sino Dios nos creó para habitar en familia. Recuerden cómo el libro de Génesis y en el capítulo 1, una de las frases que más se repite es: y vio Dios que era bueno. Cuando Dios iba creando, Dios iba evaluando su creación y dice: y vio Dios que era bueno. Cuando por primera ocasión la Biblia dice que Dios vio que no era bueno, es cuando el hombre estaba solo. Dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Dios creó a la mujer. Es decir, Dios nos ha creado para habitar en familia. Entonces eso lo llamamos comunión. Comunión con los hermanos, con la iglesia. También, como propósito fundamental de la iglesia, debemos practicar el discipulado, que significa edificarnos mutuamente, edificar a los santos de Dios. Dios nos ha dado dones y talentos, capacidades para que nosotros nos edifiquemos mutuamente. También tenemos la responsabilidad como iglesia, y es la única identidad sobre la faz de la tierra que va a cumplir con este propósito, que es compartir el evangelio, o sea, evangelizar. La iglesia es la única que va a llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación a todas aquellas almas que no conocen a Dios. Y también la iglesia existe para servir a nuestro prójimo, sirviendo a la iglesia y sirviendo a nuestra comunidad. Entonces, aquí encontramos los 5 propósitos fundamentales para los cuales nosotros existimos como iglesia: adoración, comunión con la iglesia, discipulado, evangelismo y servicio. Si nosotros meditamos en la iglesia del primer siglo, en la iglesia del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que desde sus primeros pasos, desde su recién construcción de la iglesia, desde que se abrió la iglesia, desde su recién comienzo, la iglesia practicó estos 5 fundamentales propósitos. Voy a invitarles a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles el capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2, donde vamos a leer los versículos del 41 al versículo 47. Hechos, capítulo número 2, del versículo 41 al versículo 47. Este pasaje es un pasaje inmediato y posterior al día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue el día en el cual se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos creyentes, sobre aquellos seguidores de Jesús, sobre los apóstoles y sobre todos aquellos que estaban reunidos orando. Y el día de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba, como dice su nombre, 50 días después de las Pascuas. Y en esa fiesta también los judíos celebraban las primicias, o sea, las cosechas, las primeras gavillas, los primeros frutos que estaban recogiendo, y venían y lo ofrecían a Dios. Así que esta era una fiesta judía muy importante, a la cual acudieron a ella judíos de diferentes partes del mundo, y van allí a Jerusalén para esta fiesta. Y Pedro comienza a predicarles, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicarle a toda aquella multitud donde habían miles de personas, y comienza a hablarles acerca de Jesús, el Cristo que había padecido, había muerto y había resucitado unos 50 días prácticamente atrás. Es el Señor, es el Cristo, es el Mesías prometido en las Santas Escrituras. Y ahora dice así, Hechos capítulo número 2, versículo 41 al 47. Dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra del apóstol Pedro, fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, en este pasaje vemos a esa iglesia joven, a esa iglesia de la cual nosotros debemos ser continuidad, practicando desde sus primeros pasos, practicando estos 5 propósitos fundamentales para los cuales nosotros existimos como iglesia. Vemos allí en el versículo 42 que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina que los apóstoles estaban enseñando era una doctrina que ellos habían recibido directamente de Cristo y ahora estaban transmitiendo a aquellos nuevos convertidos la doctrina de Cristo, y eso se llama discipulado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo cristiano es mucho más que un alumno. Un alumno es aquella persona que recibe los conocimientos que le imparte un maestro y llega a adquirir en algún momento dado los mismos conocimientos que su maestro, pero puede ser que esos conocimientos los use de manera muy diferente a como los aplicaría su maestro. Sin embargo, el discipulado, el discípulo cristiano, consiste en no únicamente aprender las lecciones que nos imparte la persona que tenemos allí compartiéndonos las lecciones, ya sea el pastor, un maestro, etc. No solamente nos quedamos con ese conocimiento, sino que el discípulo cristiano es ir vaciándose de uno mismo y llenándose de Jesús. Es cada día ir moldeando nuestro carácter al de Cristo. Es cada día ser más parecido a Cristo. Es actuar en la vida como actuaría Cristo. Es a la hora de tomar una decisión preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es cada día querer ser más como Jesús, amar las cosas que Jesús ama y rechazar las cosas que Dios rechaza, y dar prioridad en la vida a las cosas que Jesús daría prioridad. Es actuar como Cristo, es tener la mentalidad de Jesús, es formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces aquí vemos la iglesia del primer siglo practicando el discipulado. Dice: y perseveraban, fíjense, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero también dice que habla de la comunión entre los hermanos. Dice el versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, eso tiene que ver con comunión, con el compañerismo cristiano, porque nos necesitamos los unos a los otros. También nos habla de adoración, porque el versículo 47 dice: alabando a Dios. Y nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios como un estilo de vida. Por supuesto que cuando nosotros cantamos, estamos adorando, pero la vida cristiana consiste en una vida, en un estilo de vida que las 24 horas del día, en nuestro andar diario, adoremos a Dios. Que nuestro diario vivir sea una alabanza para Dios, glorifique el corazón, regocije el corazón de nuestro Dios. Entonces eso es alabar a Dios, adoración. Y también dice: teniendo favor con todo el pueblo. Dice el versículo 47, alabando a Dios, y ahora dice: y teniendo favor con todo el pueblo. Eso se refiere al servicio, a servir no únicamente a los cristianos, sino también a toda persona que está a nuestro alrededor y lo necesita. Debemos servir a nuestra comunidad. Aquí dice: teniendo favor con todo el pueblo. Eso es servicio. Entonces la Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 3, versículo 27, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres el poder para hacerlo. Es decir, que el servicio no se limita a únicamente nuestros hermanos en Cristo, sino que debemos servir a nuestra comunidad. Y el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús, como Él dijo que había venido para servir y dar su vida en rescate por mucho. Y también vemos aquí en este pasaje que hemos leído de Hechos capítulo número 2, en el versículo 47 final, vemos evangelismo, porque dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Y eso sí se refiere al evangelismo. Entonces vemos que en estos cortos versículos, la iglesia primitiva, la iglesia recién comenzando, está practicando estos 5 principales propósitos: el discipulado, la comunión, la adoración, el servicio, el evangelismo. Nosotros como iglesia ubicada aquí en esta ciudad, en Arrecife, debemos tener bien definida nuestra misión en esta isla. Meditemos. Dios nos ha puesto en este continente. Dios nos ha puesto en esta nación. Dios nos ha puesto en esta ciudad, en este tiempo, año 2025, ante esta generación, y nos ha puesto con un propósito. Dios no hace nada por casualidad. Nuestro Dios no improvisa. Estamos aquí por voluntad de Dios. Usted puede decir en esta mañana: bueno, yo estoy aquí porque alguien me ha invitado. Yo puedo estar aquí, bueno, porque sentí el deseo en mi corazón. No. Al final tenemos que darnos cuenta que la Biblia nos enseña que no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Que todo cuanto sucede en este universo forma parte de un plan de Dios. Y si usted está aquí en esta mañana, es porque a Dios le ha placido. Es porque en el plan maravilloso de Dios estaba el que usted en esta mañana estuviera aquí junto a nosotros. Entonces, como cristianos, debemos cumplir nuestra misión en este mundo. Y esta misión, estos 5 propósitos, también los encontramos en 2 pasajes maravillosos de las Escrituras, que uno es el gran mandamiento, se llama así el gran mandamiento, y el otro se conoce como la gran comisión. Y vamos a verlo, si quieren nada más lo escuchan. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22, del versículo 36 al versículo 40, encontramos el gran mandamiento. Y aquí, hablando de estos 2 grandes mandamientos, vamos a ver implícito estos 5 principales propósitos. Dice así, Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40 dice: este es un intérprete de la ley que se acerca a Jesús y para tentarle le pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí vemos adoración. Dice amar al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Ahí tiene que ver con la adoración. Y entonces el segundo gran mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, nosotros vamos a compartir con ellos el Evangelio, nosotros vamos a discipularle, nosotros vamos a tener comunión con ellos, nosotros vamos a servirle. Le vamos a tratar como quisiéramos que nosotros fuésemos tratados si nosotros no fuéramos cristianos. Si nosotros no hubiésemos conocido al Señor en la actualidad, nosotros desearíamos que alguien nos hable, sabiendo la importancia del Evangelio. Entonces, el mayor bien que podemos hacerle a nuestro prójimo que no conoce al Señor es compartir las buenas nuevas, es compartir el Evangelio. Entonces, ahí está implícito. También lo podemos ver en Mateo capítulo número 28, los versículos del 16 al 20. Miren cómo termina el Evangelio de Mateo, hablando de la gran comisión. Y en esta gran comisión encontramos también los 5 propósitos fundamentales para los cuales nosotros existimos como iglesia. Dice Mateo capítulo número 28, del versículo 16 hasta el versículo 20, dice: este es el Cristo resucitado. Después que Cristo ha resucitado, se ha aparecido a sus discípulos por aproximadamente 40 días, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Adoración.
Uno de los principales propósitos que tenemos como iglesia sobre nuestros hombros es adorar a Dios. Dios es digno de ser adorado. Dice, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, evangelismo, id, vayamos a donde están los inconversos para llevarle el mensaje de salvación. Por tanto, id y haced discípulos, discipularles. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Enseñándoles, todo eso tiene que ver con el evangelismo y el discipulado. El discipulado comienza cuando compartimos el evangelio con una persona y la persona ha decidido entregar su vida en las manos del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lleva el discipulado. Y aquí ahora vemos la comunión. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso se llama comunión, en estar en comunión. Y al final también vemos el servicio, porque estamos todos sirviéndonos los unos a los otros. Vemos entonces que en estos dos pasajes de la Escritura encontramos los 5 propósitos fundamentales para los cuales existimos como iglesia. Dios constantemente hace un llamado a su iglesia por medio de su palabra para que estemos inmersos en estos 5 principales propósitos: la adoración, la comunión, el discipulado, el evangelismo y el servicio. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cuando Jesús estaba conversando con la mujer samaritana allá en Samaria, junto al pozo de Jacob, aquella conversación que estaban teniendo? La Biblia nos dice en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice así. Juan capítulo número 4, si quieren pueden seguirlo con la vista o si no solamente lo escuchan. Juan capítulo número 4, versículos 23 y 24 dice Jesús a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, Dios está buscando adoradores. Dios desea ser adorado, pero no adorado de cualquier forma. Como hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. No. Hay que adorar y tener una relación personal con Dios como Dios lo ha establecido, en espíritu y en verdad. En espíritu porque Dios es espíritu, no es una imagen. En espíritu y en verdad, su palabra es la verdad y Jesús es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Entonces debemos adorar a Dios tal y como Él se ha revelado, tal y como Él se ha dado a conocer, tal y como Dios lo desea, por medio de su Hijo, en espíritu y en verdad. Hermanos, Dios es digno de ser adorado. Adoramos a Dios por lo que Él es. Dios es arquitecto, diseñador, creador, ordenador, sustentador, gobernador del universo. Él es amor, justo, paz, santo, bueno, perdonador, misericordioso, eterno, inmutable. Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es Dios. Él tiene todos los atributos dignos de ser adorado y nosotros debemos adorar a Dios. Hermanos míos queridos, habrá un momento en la historia en el cual todo ser humano doblará sus rodillas ante Dios. La Biblia dice en Filipenses capítulo número 2, versículos 10 y 11, hablando de la exaltación de Cristo. Filipenses 2, 10 y 11 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Repito, habrá un momento en la historia en el cual todo ser humano, ya sea que esté en el infierno, en el cielo, en la tierra, se doblará sus rodillas. Eso se llama adoración. Doblará sus rodillas ante Jesús, ante el Señor,
Para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como iglesia, será un gusto, será un placer, ya estemos en el cielo o en la tierra, será un gusto, será un placer hacerlo una vez más. Pero para aquellas personas que no tienen a Dios, que no tienen una relación personal con el único y verdadero Dios que creó el universo, será lamentable, pero también tendrán que doblar sus rodillas ante Él, tendrán que adorarle. Entonces existimos y la Biblia constantemente está llamando a su iglesia para adorar. También para tener comunión, significa compañerismo cristiano. Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Miren, el vínculo que nos une con Dios es mayor que el vínculo sanguíneo que podemos tener con nuestros familiares. La Biblia pone la familia de Dios por encima de cualquier otra familia, por encima de cualquier otro vínculo familiar. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense cómo la Biblia, Dios en su palabra, pone el vínculo que nos une como familia cristiana, como hijos de Dios, por encima de cualquier otro vínculo en este mundo. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También, entonces, adoración, comunión, discipulado. Y para ese discipulado, para discipularnos los unos a los otros, Dios nos ha dado talentos, dones, capacidades sobrenaturales para edificarnos. La Biblia dice que en Efesios capítulo número 4, los versículos 11 y 12, hablando acerca del Señor, en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente y dice, hablando del Señor, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren cómo Dios ha dado dones. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y eso habla de la madurez cristiana. Perfeccionar a los santos significa ser cada día más como Jesús, ir alcanzando la perfección, la madurez, que es ser cada día más como el hombre perfecto, Jesucristo. Dice, para la obra del ministerio. El ministerio es servir, ministrar, servir. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para ir edificándonos mutuamente. Es por eso que todos somos importantes, todos somos necesarios. Es por eso que es bueno congregarse siempre que uno pueda congregarse, poniendo nuestros dones y nuestros talentos al servicio de los demás, para que podamos seguir creciendo y seguir madurando espiritualmente. También existimos para compartir el Evangelio, por supuesto. La Biblia dice, un texto que habla posterior a la resurrección de Cristo, en Lucas capítulo número 24, los versículos del 46 al 48, y ustedes saben que cada uno de los evangelios termina prácticamente haciendo un llamado a la iglesia para compartir el evangelio por el mundo. Pero para usar un texto un poquito diferente a otros estudios, vamos a buscar Lucas capítulo 24, donde vamos a leer los versículos del 46 al 48, cómo el Cristo resucitado deja sobre los hombros de los apóstoles, sobre los hombros de la iglesia, este mandato de llevar el evangelio por todas las naciones. Dice, Lucas 24, 46 al 48 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está hablando de la parte que le tocó a Cristo. Él era el que debía de ir a la cruz y morir en aquella cruz por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero al tercer día venció la muerte. Al tercer día se levantó triunfal del sepulcro. Y ahora viene cuál es nuestra tarea, cuál es nuestra función. Y dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento.
Es decir, la iglesia debe de hacer un llamado al inconverso, de hacer un llamado al mundo a arrepentirse de sus pecados, de que el ser humano pueda arrepentirse de haber violado la ley de Dios, los estatutos, los mandamientos del Señor, de haber vivido como si Dios no existiera, siendo ellos el Dios de su propia vida. Entonces hacer un llamado a arrepentirse de haber ofendido a Dios. Y ahora dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, o sea, extender el perdón de Dios a aquella persona que desee recibirlo. Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo por medio de la cruz, por medio del sacrificio de la cruz. La Biblia dice en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el ser humano necesita ser reconciliado con Dios, recibir el perdón que Dios nos extiende a través de su Hijo. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? La iglesia del Señor ha sido llamada para ser sus testigos, para testificar al mundo de la resurrección de Jesús, del amor de Dios por el ser humano, demostrado en aquella cruz hace 2000 años atrás. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces existimos como iglesia para adorar, existimos como iglesia para tener comunión, existimos para discipular, existimos para evangelizar y existimos para servir a los cristianos y también a nuestra comunidad. Miren el ejemplo maravilloso que Jesús nos da de servicio. Voy a invitarles a todos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo número 13, donde podemos leer del versículo 3 al versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo número 13, donde podemos leer del versículo 3 al versículo 17. Y aquí encontramos uno de los sermones más maravillosos de Jesús sin palabras, o sea, con hechos. Jesús con sus propias manos nos está dando un sermón maravilloso de que nosotros debemos tener un corazón de siervo, que el mayor entre nosotros es el que sirve. Y dice así, Juan capítulo 13, versículo 3 al 17. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no tiene sino necesidad de lavarse solamente los pies, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le debía de entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí encontramos un mensaje maravilloso de Jesús, prácticamente sin palabras,
para sus discípulos y para nosotros también. En los tiempos de Jesús, como bien ustedes saben, los caminos eran polvorientos, no existían las carreteras pavimentadas, así que la gente caminaba por aquellos caminos polvorientos, y el tipo de zapato que se usaba era un zapato abierto, era algo donde los dedos quedaban prácticamente expuestos al polvo del camino, así que la gente llegaba a las casas con polvos en sus pies, y el trabajo que realizaban los esclavos o los siervos de la gente pudiente, pues era lavarle los pies al invitado. El anfitrión tenía siempre un esclavo, un siervo que lavaba los pies a aquella persona que venía a su casa, y era algo de una poca condición lavar los pies, nunca lo haría el dueño de la casa. Sin embargo, Jesús, dándonos un ejemplo de humildad, que el mayor es el que sirve, dándonos un ejemplo de servicio, Él, el Maestro, el Señor, el Hijo de Dios, comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y ahora Pedro, el impulsivo, dice: Señor, jamás me lavarás los pies. Y Jesús dice: si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro, que siempre se iba de un extremo a otro, dice: Señor, pues no me laves los pies solamente, sino también la cabeza, las manos. Y Jesús dice: mira, y ahora Jesús usa esa enseñanza para hablar también en sentido espiritual. Mira, el que está limpio no tiene necesidad de limpiarse sino solamente los pies. Y habla de que nosotros, en nuestro andar cristiano por este mundo, ya nosotros tenemos todos nuestros pecados perdonados, pero tenemos que seguir pidiendo perdón a Dios por los pecados cometidos diariamente. Debemos ir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Pero bueno, lo que tiene que ver con nuestro tema es cómo Jesús enseña una lección maravillosa de servicio. Hermanos, existimos para adorar a Dios. Existimos para tener comunión, compañerismo cristiano. Existimos para discipular, para edificarnos mutuamente. Existimos para evangelizar, compartir el evangelio con otros que no conocen al Señor. Existimos para servir. Hermanos, debemos estar involucrados en el propósito para el cual existimos como iglesia. Si nosotros no estamos practicando estos propósitos, no somos la iglesia del Señor. Seríamos una confraternidad, una asociación, seríamos otra cosa, pero no la iglesia del Señor. Si nosotros, si en nuestras vidas y en nuestros cultos no hay adoración, no hay comunión, no hay discipulado, no hay evangelismo, no hay servicio, pues no somos la iglesia del Señor. El llamado es a estar implicados en las labores para las cuales Dios nos ha instituido como iglesias. Esa es nuestra razón de ser. Hasta aquí este estudio. Vamos a